Casas encantadas. ¿Te ha pasado que en tu casa o en tu oficina comienzan a suceder cosas súper extrañas, como que se va la luz, se hace el volumen del computador, del equipo de sonido de la televisión sin que tú ordenes, o se abran y se cierran las puertas? Pues ahora tenemos un tema súper interesante que es casas encantadas, y para eso tenemos como invitado al doctor Pedro Soto, y vamos a dar una pequeña semblanza de Pedro Soto. Es psicólogo clínico, especialista en seguridad y desarrollo nacional, es astrólogo, investigador paranormal, investigador y curador sanador ancestral, culturólogo, manticista o adivinador y tradicionalista en yoga. Además, Pedro Soto es investigador del saber tradicional y parapsicología. Es también catedrático. Dice que se identifica con las palabras de tolerancia, verdad y paz. Le damos la bienvenida a Pedro. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? ¿Y por qué te identificas con estas palabras? Cuéntanos, por favor. Buenas noches, Michelle. Bueno, las palabras son principios, en este caso el principio de la tolerancia, que permite que exista la verdad y la verdad permite que exista la paz. Es prácticamente la unión para que exista la armonía con respecto a la humanidad. Pedrito, tú has venido a este espacio porque te invité yo y porque queremos saber acerca de las casas encantadas. Pero yo quisiera primero preguntarte, ¿cómo te uniste o cómo te contactaste? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la parapsicología? No sé si es que nos puedes comentar. Prácticamente fue a través del estudio de ciertos libros durante el periodo de investigación que llevaba sobre los sistemas tradicionales en el mundo. Más tarde se hizo efectivo cuando ingresé como catedrático en ILADES. Y realmente ahí fue cuando tomé el camino de la investigación real sobre la parapsicología. ILADES es el Instituto Los Andes de Estudios Sociales, donde yo tuve el honor de tener un profesor como Pedro Soto. Me daba otras materias también, las culturas antiguas en el mundo y en el Ecuador, y también me daba parapsicología. Entonces, no sé si es que los compañeros y compañeras que nos están viendo saben qué es parapsicología, y si es que no lo saben, quisiera preguntarte que nos des en un breve concepto, ¿qué es la parapsicología, Pedrito? Es un término que se utiliza para definir los detalles anómalos de la realidad, es decir, no detalles anormales, sino detalles que salen por fuera de la percepción y del conocimiento común corriente que tienen las personas. Es decir, aquel conocimiento o aquella realidad en la cual se implican estados alterados de conciencia en el sentido de poder captar más allá de la visión común y corriente. ¿Qué fuiste primero, psicólogo clínico o parapsicólogo? Psicólogo clínico. ¿Y cómo un psicólogo clínico, me gradué en la universidad, cómo un psicólogo clínico que puede dar algún diagnóstico a una persona que dice, veo cosas extrañas, me suceden cosas que no son reales? El psicólogo clínico tiene ya algunos diagnósticos para este tipo de confesiones que da el paciente. ¿Cómo se te ocurrió entonces estudiar la parapsicología si ya eras un psicólogo clínico? Es un poco contradictorio, ¿no? al contrario, justamente la psicología clínica y la psicología en general es el antecedente para estudiar y permitir la investigación en el campo de fenómenos que no pueden ser explicados dentro del cuadro de patologías o del cuadro de la normalidad en conductas o conductas alteradas también. Entonces, el psicólogo clínico tiene la facilidad de poder encauzar un diagnóstico y diferenciar entre un estado
alterado de la conciencia paranormal y un estado caótico de la realidad de una persona. O sea que estas dos ciencias, llamémoslas así, deberían ir de la mano y no estar separadas ni tratadas como enemigas, como sucede con la astronomía y la astrología hoy por hoy, ¿no? Porque antes eran hermanas, ahora ya las dividen. La parapsicología y la psicología deberían ser hermanas también. En cierta medida, así es, pero sucede que la metodología que se emplea en psicología clínica es justamente dentro del campo de la medicina, objetivación de síntomas y de signos para declarar un asunto de enfermedad. En cambio, la parapsicología con su metodología, que más está ligada al estado de la criminología, no tanto de la psicología, sino de la criminología, es decir, poder encajar aquellos fenómenos que no son prácticamente normales. El criminólogo lo que hace es lograr descubrir las conexiones que existen entre un fenómeno, digámosle un crimen, y una situación adversa como puede ser el querer ocultar ese crimen. Solamente así puede un criminólogo entender quién cometió o no este asunto. En el caso del parapsicólogo, entender las causas y ver los personajes que están inmersos en todo el proceso resultado de esta paranormalidad. Deberían trabajar juntos en la escena del crimen, por ejemplo. En algunos casos se ha dado. Ya. Pero vamos al tema principal de hoy. Vamos a hablar de las casas encantadas. ¿Cómo sabemos una casa está encantada? Para entender un poco las casas encantadas, embrujadas o la arquitectura extraña que les llaman actualmente, es necesario ubicarnos en la vulnerabilidad del hombre, del ser humano. El ser humano en relación a los demás seres de la naturaleza es la persona que prácticamente no tiene cuero, no tiene coraza, lo que tiene es una piel que le hace tan débil con respecto a cualquier estado caótico o no de la naturaleza. Por eso tiene que vestirse y, por supuesto, para protegerse de los rayos telúricos, de los rayos cósmicos, del ambiente, de la atmósfera, el hombre se inventó, y posiblemente el mejor invento que tiene el ser humano ha sido justamente la casa. El refugio. Digámoslo que encierra varios elementos o connotaciones entre la sobrevivencia, digámoslo, refugio. Pero en el aspecto social, prácticamente es la personalidad del sujeto quien proyecta en la casa. Aunque la casa en sí es la que escoge al sujeto y no al que va a revés. ser el instrumento para manifestar esos efectos paranormales. En algún momento las casas se convierten en verdaderas trampas en las cuales aún la vida del sujeto pende de alguna reacción de la casa. Porque hay que considerar que la casa es como un ser vivo, es decir, tiene una estructura-función, estructura en el sentido anatómico en medicina y función en el sentido fisiológico. La estructura de una casa parte desde el techo y si es que tiene chimenea, al desván o si no lo tiene, pero siempre habrá dormitorios, corredores, escaleras, servicios higiénicos, baños, cocina, salones y aún sótanos. Actualmente las casas de personas que tienen muchísimo dinero utilizan los sótanos de una manera diferencial
a las que existían hace 2 o 3 siglos atrás. Hay que considerar que las grandes mansiones, como las casas medianas y aún las casas sencillas y pobres, siempre están asentadas sobre un territorio que debió tener un ordenamiento territorial en algún momento. Y este ordenamiento territorial es un sistema geocivilizatorio en la vida de los individuos. Por lo tanto, debajo del territorio corren una serie de fuerzas telúricas llamadas líneas Light, las cuales de alguna otra manera intervienen en los procesos de una casa. Por lo tanto, y no arbitrariamente, los arquitectos deberían conocer previamente sobre qué terreno históricamente se va a construir una casa y sobre qué antecedentes de fuerzas telúricas están definiéndolas. Entre paréntesis te comento que cuando yo tuve un quebranto de salud y estuve ausente de mi casa muchos meses, mi casa enfermó también. Entonces al regresar yo vi que todo el piso estaba reventado. Vi que las paredes se habían cuarteado, porque mi enfermedad también fue tan grave que mi casa sintió el abandono. Entonces yo comprendí que nos acostumbramos a vivir la casa y yo. Era una simbiosis que teníamos a diario. Ella dependía de mí y yo de ella para vivir. Entonces cuando yo me fui, mi casa enfermó y tuve que curarla como me estoy curando yo ahora. Entonces, ¿cómo poder diferenciar? Porque de lo que yo recuerdo que en clases nos decías que hay casas encantadas, pero que hay casas marcadas también. ¿Qué significa esto? Una casa encantada es aquella que se expresa porque tiene una memoria de los habitantes, los cuales han dejado prácticamente una grabación que normalmente rueda a lo largo de los días. Supongamos que la vida de los inquilinos de una casa fue de tragedia. Las paredes, el piso, el techo y todo aquello que representa la estructura de la casa se vuelve funcional. Una casa mantiene su estado funcional es gracias a los inquilinos. Pero antes de que existan los inquilinos, existió una historia del territorio. Es decir, la casa no se aleja históricamente de un origen. Al contrario, participa tanto del origen pasado cuanto de un origen presente, que son los inquilinos. Tanto ellos como los otros dejan memorias. Y estas memorias son activadas como si fuera un elemento cronométrico. Y por lo tanto, las casas empiezan a sentirse vivas. Y esa función de vitalidad puede presentarse desde los elementos denominados entidades, a cuánto se refiere a elementos de memoria individualizados que pueden provocar lo que se llama fenómenos psicoquinéticos, es decir, una variabilidad del elemento atmosférico y telúrico por parte de la influencia de energías que normalmente brotan de los individuos y de las memorias que dejaron los inquilinos. Ahora, claro, por eso es que nosotros comprendemos que suceden cosas extrañas en casas que se hayan construido en cementerios, por ejemplo, ¿no? Sobre cementerios, antiguos cementerios. Entendemos que hayan sucedido cosas en sitios que hayan sido hospitales o lugares de acogida de enfermos, donde hubo mucha tristeza, mucho sufrimiento. Entendemos eso, que podría ser la razón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando uno compra un terreno y construye su casa y suceden estos efectos paranormales? ¿Por qué? Puedes tener bajo estas circunstancias algunos factores. El primero de ellos puede que haya habido una maldición que quedó grabada
en el terreno. El segundo es que probablemente ese terreno vio de por medio la guerra, la destrucción, la muerte y la hecatombe. Tercero, que ese terreno probablemente está configurado de tal manera que las líneas LAI se cruzan y alteran la estabilidad del territorio. Las personas que construyen esa casa, mejor dicho, la casa permite que se la construya a través de unas personas, las cuales van a tener que cumplir un destino con la casa. Entonces los fenómenos que se van a dar son fenómenos paranormales, que necesariamente el territorio, con cualquiera de los factores que hemos visto, se convierte en un detonante para que las personas que vivan, supongamos que sean niños o adolescentes, puedan tener efectos de poltergeist y alteren el ordenamiento de la casa, sea en factores psicoquinéticos como en factores de modalidad cognoscitiva, es decir, mirando entidades. Pero también pueden provocar cantidad de enfermedades O de mediante muerte, estas ¿no? alteraciones del soporte mental que provocan efectos psiquiátricos. Y en algunos casos, cuando ya son muy extremos, se provocan enfermedades terminales como el cáncer que pueden llevar a la muerte. Ahora, ¿qué manera hay de prevenir esto? Por ejemplo, si es que yo voy a mudarme o tengo el lujo de comprarme una casa o un departamento y no quiero que suceda ninguna clase de efectos paranormales, aunque a veces digamos que no son malignos, no molestan a las personas que están ahí, pero a veces sí. Por ejemplo, en mi casa yo ya le he bautizado como el visitante. A las 10 de la noche cierran una puerta y la cierran tan duro que a veces mi hijo se asusta. Entonces yo le digo, no, cálmate, que ya llegó el visitante. Y me río por dentro, pero ¿cómo podemos prevenir esas cosas? Ese efecto paranormal que sucede aquí, por ejemplo, no me afecta en lo absoluto. Es solamente alguien que viene y nos visita y se va. Pero ¿cómo podemos evitar para que no pase, así sea una entidad buena o no tan buena? Ya se han hecho investigaciones bien claras sobre este asunto y se entiende que casi siempre el 80% de efecto, entre comillas, paranormal, no es paranormal. Es creado por una categoría de ondas que van desde las ondas sonóricas ínfimas hasta ondas telúricas y cósmicas, que debido a los materiales de construcción, debido a las piedras que puede tener el territorio, que pueden ser piedras receptivas o piedras que despojan energías, permiten que una casa, un edificio, un hospital, he visto el caso de hospitales que no necesariamente con personas enfermas o que hayan fallecido van a tener efectos paranormales, sino que el efecto viene del territorio donde está sentada el hospital. Y sucede que se activan una serie de fenómenos parecidos a los paranormales, pero no necesariamente. También hay que tener en cuenta que la gente tiene, no recuerdo cómo se llama el nombre de aquellos aparatos técnicos que permiten que haya disminución del calor. ¿Cómo se llaman? Los aire acondicionados. Sí. Estos aire acondicionados contienen lo mismo que las refrigeradoras, contienen una cantidad de corpúsculos energéticos que pueden provocar, con el estallido del viento que ingresa, movimientos aleatorios parecidos a pisadas, a cadenas,
a situaciones que cierran las puertas y aún a efectos parecidos a los psicoquinéticos que anteriormente, hasta hace unos 20 años, hablábamos de los poltergeists o fantasmas juguetones, pero que en realidad no habían sido fantasmas juguetones, sino efectos de estas ondas que en algún momento podían provocar que se prenda la televisión, que se apaguen las luces o que suenen los timbres. Creo que, Aunque esto no resta ujú, en un 20%, ojo con esto, claro que sí. lo que decimos es un 80%, pero hay un 20% que es lo que le interesa al parapsicólogo, que Claro que bajo sí. el, que bajo el modelo cóncavo convexo de la realidad y la metodología criminológica de encajar lo anómalo, nos permite entender que hay un 20% en donde las condiciones de paranormalidad, que van desde fantasmas, elementos diabólicos, maldiciones, son una realidad. Pero eso Hablemos de solamente es ese un 20%. 20%. Hablemos de ese 20%. Descartemos la criminología del 80% que logran encajar y nosotros vayamos al 20%. Pedro, en este 20% existe un universo más. Por ejemplo, si es que yo veo un efecto paranormal de que viene de otra dimensión, porque entiendo que pueden ser intraterrestres, pueden ser extraterrestres, pueden ser superterrestres o pueden ser terrestres también, ¿no? Porque puede uno mismo causar también esos efectos paranormales. Así Ahora, es. de ese 20%, ¿cómo lograr identificar o diferenciar si es que es algo encantado que se podría curar o es marcado, que me acuerdo en tus palabras, y corrígeme si estoy mal, coge tus maletas y cámbiate de casa, porque no hay nada que hacer? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, esas son las maldiciones, la última parte. Ok, entonces, ¿cuál sería la primera parte de ese 20%? El 20% casi siempre está ligado al elemento poltergeist, es decir, a una concentración de energía en un individuo que prácticamente por frustraciones, estrés, estados cercanos a los límites de la locura, puede provocar efectos paranormales, como proyecciones del individuo, efectos psicoquinéticos, destrucciones del ambiente, teleplastias, es decir, aún el individuo en su proyección puede plasmar en los pisos y en las paredes figuras extrañas y extraordinarias, como ha pasado en algunos sitios de Europa, donde a pesar de haberse levantado los pisos para ver si existía osamentas, cosa que se dio en 2 casos, pero en los demás casos, después de haber levantado y cambiado el piso, sin embargo, al día siguiente se volvía a presentar la teleplastia. Lo que se encontró es que estos individuos, bajo estados de esa concentración energética por frustración, estrés o límites de locura, pueden producir aquellas cosas. Lo mismo pueden romper ventanas, fracturar las paredes, levantar los pisos, alterar el techo, etc. O sea que en esta pandemia que hemos estado encerrados y estresados y los niveles de cortisol han subido en nuestros cuerpos un montón, eh, deben haberse incrementado estos fenómenos paranormales dentro de los hogares, ¿no? Por nuestro estrés. Ahora hay que considerar también el efecto que es el aislamiento. En el aislamiento prácticamente el efecto es más interiorizado y no de poltergeist. Es decir, las personas sufren hacia adentro, rumiando una serie de pensamientos y emociones que no tienden a salir. Y si salen, salen de manera violenta y que pueden acabar aún con la vida de personas que están a su alrededor, cosa que ha sucedido en los denominados ajuste de cuentas que se ha dado a lo largo de esta pandemia
en Ecuador, y que son un caso, aunque no tan alto, pero sí ha habido muerte de parejas, muerte entre hermanos, muerte de los padres, etcétera. Pero Pero eso que no se debe al efecto Poltergeist, ¿no? Hablamos de un no, no, 20%, no se debe. Ahora, no, ¿cuándo no. sí se debe al efecto Poltergeist de una persona? Si es que yo te digo, Pedro, yo estoy oyendo ese portazo a las 10 de la noche todas las noches. No falla. Entonces, ¿cómo sé si es debido a mi estrés, si es debido a mi efecto intrínseco, o si es debido al aislamiento que me he sometido, o estoy al borde de la locura, que podría ser más probable? ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, prácticamente lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Debería investigarse cuáles son las condiciones del ordenamiento territorial en el cual está ubicada la casa. ¿Qué tipo de historia de construcción tiene la casa? ¿Qué tipo de historia de lamentos presenta la casa? Sobre esa base, observar cuáles son los elementos tecnológicos que tiene la casa. Porque muchas veces hay casas que tienen esas torres de las denominadas de Movistar, de Claro, etcétera, que traen una cantidad de energía magnética que logra alterar entre 2 a 3 metros de una ventana hacia adentro a las personas. Y esa alteración realmente cubre al sistema nervioso desorganizándolo y pueden tener fenómenos auditivos, fenómenos visuales denominadas alucinaciones. Y en los casos menores aún también ilusiones y aún pareidolias, es decir, no completan la percepción. Entonces hay que averiguar primero qué es lo que está pasando y para eso hay que emplear aparatos tecnológicos que nos permiten describir los efectos Gauss, los efectos eléctricos, electromagnéticos y otros que pueden estar ligados a este fenómeno. Sumado a esto, hay que ver, como siempre, el ordenamiento territorial. Un parapsicólogo debe estar muy al tanto del elemento antropológico histórico Del y la lugar. distribución geográfica del territorio. ¿Qué comunidades vivieron? ¿Qué elementos triviales existió? ¿Qué organización hubo? ¿Qué es lo que sucedió históricamente en el territorio donde uno está? Por poner algo, en el parque donde se encuentra el monte denominado Hualhuntagua, no me acuerdo cómo, que es en el Batán Alto. Así es, arriba del estadio, más o menos, sí. ¿Cómo se llama el parque? El Metropolitano. Este parque metropolitano tiene antecedentes paranormales y han comentado mucho de los visitantes, pero nadie ha hecho una investigación muy clara del fenómeno. Pero si uno observa el ordenamiento territorial, vemos que este sector fue uno de los fuertes de combate que tuvieron los indígenas quitus frente a la invasión inca. Hay una masacre. Y después hubo un ajuste de cuentas en el territorio. Es decir, aquel territorio tiene efervescencia de aquello. Tiene un sufrimiento Entonces, marcado. Muy bien, justo, esa es la palabra. Un sufrimiento que marca al territorio y por supuesto como una especie de halo o de aura, se provoca en las personas que van a trotar, a compartir la naturaleza, ese mismo efecto. O sea que en vez de irnos a sanar, vamos a trotar al Metropolitano y nos contaminamos del dolor que hubo ahí territorial. De hecho que todas las personas es como penetrar en un agua sucia, pero sales y te cambias, ¿no? Y no pasó más. O sea, no pasa a mayores, digamos. No pasa a mayores, exceptuando para las personas que constantemente están presentes ahí, como son los guardias que cuidan los parques. Ok.
Hay otra historia que me acuerdo que nos contaste del Pululagua, si no estoy mal, que significa gran dolor del brujo negro. ¿Qué pasa No con del las brujo negro. del brujo? ¿Qué es? Del Pulu brujo. es brujo. Ya. La es dolor. Igual es grande. El El gran gran dolor dolor del brujo. Ok. del brujo. ¿Qué ha pasado con esas casas que vemos ahí que se venden hace muchos años? Porque en el cráter, como hay casas ahí, ¿no? Entonces hay casas que no se venden hace muchísimos años, yo diría décadas. Es un lugar en que primero se ha practicado mucha magia negra. Segundo, han habido rituales y restos, vestigios de rituales, digamos, de muy baja vibración. Y dicen que es un lugar enduendado. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, según el criterio que tuvo el doctor Alfredito, él nos decía que el Purulagua siempre fue un sitio de iniciación, es decir, de transmisión oral del conocimiento ancestral y mágico a aquellos que estaban preparados. Porque si tú observas, el Purulagua tiene varias elevaciones que quedaron después de la gran erupción, que prácticamente destrozó toda la chimenea existente en el Purulagua y quedó un boquete abierto donde sobresalen o están por dentro una serie de elevaciones que les han puesto los nombres tradicionales a aquello. Es en esos sitios donde se transmite el conocimiento. Pero más abajo tú observas que existe un punto calórico generado por el magma que nunca desapareció del Purulagua. Okay. Y que viene a ser como una forma de líquido endurecido. Los Pero que lahares. muy parecido a los lares de las erupciones, pero que prácticamente vienen a ser un nudo con respecto a lo que existe ahí. Y es una cosa muy interesante. Uno de los árboles que crece con naturalidad impresionante es el pillo, que justamente es el árbol del brujo. Y es este árbol es el que permite que dé su cierta gravedad, su cierto sentido artístico a la región. Entonces, si no se venden las casas es porque está hecho nudo el asunto. Claro. No se debería tampoco, ¿no? No se venden hasta ahora, es increíble. Han construido y reconstruido porque vender no, se han reinventado porque no han podido vender. Entonces, las casas que eran muy grandes, ¿no? Como se construía en la antigüedad, pasaron a ser hoteles y restaurantes muy lujosos, muy costosos, pero ahí han muerto muchas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, toma en cuenta que no es un territorio extraordinario, ¿no? Claro, claro. Lo vistoso y turístico es porque está dentro de un volcán. Exacto. O sea, es más Pero, novelería que histórico. Histórico sí, folclórico también, mágico también, pero sucede de que eso se conserva. La propia naturaleza del volcán conserva la funcionalidad que tuvo históricamente en la zona de la mitad del mundo. Toma en cuenta que la palabra sobre la cual se convierte la Buluguaya, es decir, la gran familia, la nación Kitu, es justamente la Xilitoa. En otras palabras, se consideraba la Xilitoa como la cuerda que divide a la tierra. A la tierra. Toa, tierra, y Xili, cuerda. La cuerda que divide a la tierra. Increíble. Entonces, sí, esa es Pedrito. una percepción, ¿no? Claro, claro que esa es una percepción y muy interesante, pero yo lo que quisiera saber es cómo es tu trabajo cuando te llaman y te dicen, esto está pasando en mi casa, ¿qué podemos hacer?
Profesionalmente, ¿cómo lo haces? Bueno, prácticamente hay que registrar, evaluar y diagnosticar el sitio. Se registra con una serie de aparatos, se evalúa después los determinantes de los aparatos y se puede dar un diagnóstico que va en tres sentidos. En el sentido artesanal, es decir, con péndulos, varillas. En el sentido técnico, con aparatos que registran el elemento Gauss, también los elementos magnéticos, los elementos eléctricos y otros atmosféricos, climáticos, y por supuesto el elemento particular o biológico, que es el que entraña prácticamente las sensaciones que uno debe aprender a orientalizarles para no cometer los errores. Y Entonces, hablando de Oriente, Pedrito, ¿por qué se perdió la costumbre de construir templos o casas con la mirada al este por donde sale el sol, al oriente? desconozco el asunto porque la visión que tenían nuestros indígenas estaba relacionada con la montaña en la zona del Valle de Quito, estaba relacionada con la zona montañosa, elevación, nevado, hace muchos siglos atrás, que era el Rucu Pichincha. Rucu no por viejo, sino por eternidad. Es decir, el Rucu representaba el tiempo que es reserva de sí mismo, es decir, lo eterno. Este Rucu era mirado diariamente, pero él está contrario a Oriente. Entonces, nuestra visión era diferente. Claro. Por eso se piensa que aún la enseñanza, el aprendizaje que tenía nuestra gente desde niños hasta viejos, estaba relacionada no con el futuro ni con el presente, sino con el pasado, porque somos una sociedad tradicional, es decir, una sociedad cuyo conocimiento estaba ligado al proceso verbal. Y por lo tanto debíamos tener unas memorias increíbles para captar todo aquello. Por eso el conocimiento fundamental, primero que no cuesta y segundo que es transmitido de boca a oído, ¿no? Y de generación en generación. Y bueno, tenemos muchísimas cosas de que hablar. Nos estás hablando de líneas light, nos estás hablando de ondas telúricas, ondas sonoras y de nuestros cuerpos también. ¿Cómo te podemos localizar, Pedro, para que nos ayudes si es que tenemos ciertos tipos de problemas en nuestro hogar y queremos no agarrar maletas e irnos, sino queremos limpiar nuestra casa y quedarnos en nuestros hogares? Al teléfono tendrían que llamarme al celular. Por favor, ¿nos podrías repetir 2 veces para que quede grabado bien el número? 09 9 9 9 87 105. 0 9 9 9 9 87 105. Esta ha sido una entrevista con el doctor parapsicólogo y psicólogo clínico, además de investigador, profesor de ciencias y saberes ancestrales en lo que es culturas antiguas en el Ecuador y culturas antiguas en el mundo. También es profesor de parapsicología y es catedrático. Pedro, ¿cuáles serían tus últimas palabras para las personas que están interesadas en unirse al estudio de la parapsicología? Me habías comentado que hay un centro de estudios, ¿no? Últimamente sí, pero yo no soy el administrador, es otra persona. Tal vez contactando conmigo para yo decir al administrador que les incluya en el WhatsApp, porque se hace cada día una serie de instrucciones, de conocimientos y saberes en el ámbito de la paranormalidad.
Entonces aquí tenemos dos opciones. La primera opción sería pues que le agreguen a este grupo donde esta persona es el administrador o la administradora para que sepa y tenga más conocimiento de lo que es la parapsicología. Y en segundo lugar, y lo más importante, y les digo lo más importante porque Pedro vino a hacer acá una medición para psicología y encontramos un efecto poltergeist, ¿no? La televisión antigua comenzó, que era de perilla, a darse vueltas sin sentido. Y esa es la que me interesa más, esa opción. Si es que ustedes están teniendo estos efectos medios extraños en su casa y no saben por qué se originan, llamen a Pedro Soto. Recuerden toda la semblanza que hemos leído de la preparación que ha tenido y más que nada los años de experiencia para que ustedes puedan estar tranquilos en su casa y saber si es que es una casa que está encantada o que está marcada. Entonces, ¿cuáles serían ya las últimas palabras, Pedro, para cerrar esta entrevista? Que estoy dispuesto para servirles a las personas que necesiten apoyo o ayuda en los saberes que tengo. Muchísimas gracias. Este video va a quedarse colgado también en el portal de Artemise y en Facebook también pueden buscarme como Michelle Mabel Moriano Sagasti y en Facebook también como Artemise. Te agradezco mucho, Pedro. Ha sido una entrevista lindísima. Espero que haya una segunda oportunidad para hablar de los temas que quedan pendientes, pero el tiempo en Zoom tú sabes cómo es, ¿no? Te doy un abrazo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación tan bonita que salió esta entrevista. Gracias, Michelle. Hasta luego. Un abrazo. Chao, nos vemos.